Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Estamos agradecidos con nuestro amado Señor Jesucristo de tener esta oportunidad. Buena noticia, poder llevar la palabra tal y cual Él nos ha entregado y nos ha conferido para que el pueblo de Dios pueda crecer y llegar a alcanzar la plenitud del conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, con el fin de no ser niños fluctuantes que son arrastrados y llevados por cualquier viento de doctrina, empleado por aquellos que utilizando la astucia por medio del error engañan a muchos. Y el tema por el Espíritu y el que de ahora va a ser, entiendo yo, me lo llevé para mí y con el que, si Dios así lo permite, vamos a establecerlo como fundamento para todas las predicaciones, si así Dios nos los concede, futuras, va a ser ese, va a ser enseñados por su palabra. Y note que dije, o más bien, note que el Espíritu me imparte y nos imparte con toda intención, enseñados, plural, por su palabra, singular, con intención en el Espíritu, porque es su palabra y una, una en todo. Porque cuando hablamos hay muchos palabreros, pero la palabra de Dios siempre tiene un solo objetivo y lo hemos impartido por la gracia del Espíritu. La palabra de Dios jamás va a contradecir ni una jota. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un solo objetivo y es capacitar al Hijo de Dios, entrenarlo, instruirlo, prepararlo, capacitarlo para poder establecer el reino de Dios y tener un cimiento, un fundamento sólido en Cristo, que es nuestra salvación. Habiendo dicho eso, establecemos que como todo lo que es la enseñanza de Dios, nuevamente, yo voy a permitir, y me conviene que sea así, que las escrituras enseñen el punto que el Espíritu trae a la iglesia. Si usted decide continuar amarrándose en sentimientos o en lo que otros falsos les enseñan, delante de la presencia de Dios estamos en este momento. Y usted va a escucharla, porque yo sé que lo escuchan y muy bien que escuchan las palabras y espero que así sea, porque presta atención. Yo seré juzgado por lo que digo, es cierto, pero de hoy en adelante me voy a ocupar aún más en poder permitir que la voz de su palabra sea la que esté en alto. No mi voz, no mi voz, pero su palabra, te prometo que en estos labios va a ser lo que va a estar en alto. Y por eso quiero inmediatamente a impartir. Vamos a impartir lo que es la doctrina de Cristo, lo que es la enseñanza de su palabra. Y nuevamente estoy agradecido y voy a orar. Padre, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos y te agradezco porque tú eres grande, porque solo tú eres digno, porque solo tú mereces toda la gloria y la honra. Porque no hay nadie como tú, Señor. No habrá, no existe, no hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres lo más grande. Tú lo llenas todo, Señor. Tú lo llenas todo. Tú nos completas. En ti estamos completos. Y no importa lo que pase en esta vida, nada ni nadie nos va a poder separar el amor del amor que tú nos tienes, que es en Cristo. Nada, ni lo presente, ni lo futuro, lo porvenir, ni lo de esta vida, ni lo eterno. Nada, ni nadie nos podrá arrancar del amor que es en Cristo Jesús. Y yo te glorifico en esta hora, porque mira con cuánta maldad
han tramado para arrancarnos, pero no podrán. Y lo digo por causa tuya, Satanás. No podrás. Lo que Dios dijo, no lo dijo el hombre. Lo que Dios dijo se cumplirá sobre mi vida y sobre la vida de todos los que aman a Dios, que son llamados y son su pueblo. Y no existes tú, gobierno, Satanás, que te ha permitido Dios para perfeccionar a lo que Dios ha llamado. Yo te digo hoy que tú has caído y estás derrotado, aplastado, vencido. Y tú no podrás levantarte, ni destruir, ni separar, ni arrancarnos del amor que es en Cristo Jesús. Tú no inventas nada. Usa las artimañas que quieras, pero no vas a arrancarnos del amor y del propósito que es en Cristo Jesús. Porque si me lo dio un hombre, el hombre puede quitarlo. Porque así son los sentimientos. Si me lo dio Satanás, Satanás puede chantajearme y puede quitarlo, porque logró su cometido. Pero no lograste nada, porque no me lo diste tú, Satanás. Y igual yo sé que los entendidos, los hijos de Dios entienden, y si no, esto es una oración ahora mismo en el nombre de Jesús, porque no vas a vencer lo que es de Dios, porque de hombre no lo recibimos, ni lo recibiremos, pero de tu santo poder y espíritu, sí, y amén. Y contigo es que estamos comprometidos, y no con este reino caído, con el de los hombres. Nada quiero de ellos, porque son unos hipócritas. Pero tú nunca fui. Todos somos hipócritas en algún momento dado. Todos. Pero tú eres fiel. Tú serás tenido siempre por fiel y santo y verdadero. Todos en algún momento dado fallamos, pero gracias por tu misericordia. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú seas entronado, que tu palabra sea glorificada y que tú prepares de aquellos que sus oídos están bien pesados, aquellos que por medio de estratagema de demonios han sido engañados. Yo te pido que tu palabra en relieve los despierta. Y hoy vamos a ser confrontados por lo que tu palabra dice y van a tener que escuchar. Y si no escuchan, cuando llegue el día del juicio, este libro, este video, esta hora, este video les va a ser puesto y ya no de YouTube y ya no de Facebook y ya no de ninguna otra plataforma. Es el video que tú les vas a poner de esta hora, de este momento. Si es que no soy muy atrevido en decir eso, Señor, pero está bien, no, yo no estoy pidiendo mi imagen, no me interesa, pero sí tus palabras, pero sí tus palabras, para que aprendan a respetar tus palabras. Por eso estamos aquí, estamos de pie, para que aprendan a respetar tus palabras y para que los hijos de Dios aprendan a discernir aquellos embusteros, mentirosos, que son embajadores de Satanás y amadores de sí, pero no honran tu palabra. Tú los has hallado sin peso. Ahora digo yo, han sido pesados, pero han sido hallados faltos. Así te dice el Señor. Has sido pesado, pero has sido hallado falto. Y yo que tú tiemblo, y yo que tú tiemblo, y yo que tú tiemblo, pero ten paz, ten paz, porque el Señor no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento y al temor de su palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre, abre el entendimiento y glorifícate conforme a tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, la palabra se encuentra, vamos a ir directamente a la palabra y vamos a enseñar lo que la palabra dice. Y usted lo va a ver, pero no voy a detenerme mucho, no voy a leer en esto, voy a leer las otras palabras. Esto, para aquellos que quieren buscarlo, lo van a tener que buscar. ¿Ves? Solamente voy a leer unos textos.
Y la primera enseñanza que quiero establecer por el Espíritu es esta, y se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 6. En el mismo capítulo 6 hay dos pendientes importantes que las establecemos, porque Dios es un Dios celoso y Dios nos cela. Y vamos a hablar sobre el celo de Dios y vamos a impartir lo que Dios odia, lo que Dios aborrece, que será la enseñanza final, y lo que Dios abomina. Sí, como lo escuchó y lo vamos a establecer, y este es el fundamento. Mire, en un breve resumen, como fundamento, Dios odia, aborrece y abomina todo lo que brinca, salta, tergiversa su palabra de una forma de plataforma nada más. Lo único que por medio de la paciencia vamos a llevar para insertar su palabra, que la palabra es la que valida, es la que realmente nos enseña. Ahora bien, en a modo de resumen, y no es porque tenga prisa, sino porque quiero ir a lo que sí está escrito más adelante, aunque esto también está escrito. Vamos de nuevo, Segunda de Samuel, capítulo 6. Usted va a encontrar aquí que es el punto. Cuando un hijo de Dios, mira, usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender esto, que nosotros no podemos comprometernos con los hombres y que nosotros no podemos comprometernos con emociones. Yo no puedo simplemente sacar un texto nada más o una parte de la enseñanza porque es lo que yo quiero escuchar, porque es lo que yo quiero validar, porque es lo que yo quiero empujar. Uno no puede hacer eso. Y hoy vamos a destruir la doctrina vamos a destruirlo en el nombre de Cristo. Vamos a destruirlo y vamos a hablar en una parte. En una parte, porque en este contexto, vamos a ver que David danzó y danzó para el Señor con toda su fuerza. Pero una de las palabras que voy a romper en esta obra por el Espíritu para destrozarla en mil pedazos, porque es algo erróneo. La danza no trae la presencia de Dios. No lo trae, no lo trae, no es así. Está mal enseñado, está mal adoctrinado y está muy mal entendido. Y voy a permitir que por la escritura se corrija ese malentendido. No estoy diciendo que la adoración, la alabanza, la danza, yo no estoy diciendo que no es bueno para alabar a Dios. Yo no estoy diciendo eso. Es para Dios, amén, gloria y aleluya. Pero hay mucha error y herejía. Y vamos a empezar a trabajar fundamentos sólidos para que usted aprenda a entender y estar puesto en su sitio. Porque nada va a sustituir su palabra. Ese es el problema que se tiene. Y es la guerra que hay dentro de la misma iglesia del Cordero. Porque no están en un orden, no hay orden. No hay orden porque ya muchos han caído de la gracia de Dios y no ejecutan la palabra de la corrección para que el pueblo ande en orden. Y vamos a verlo aquí. Y quiero que vean y vayan inmediatamente a Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 5. Y dice, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Dios. Aquí el problema no es danzar, pero toda la casa, todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estamos contentos, adoramos a Dios, bailamos, fiestamos, por supuesto. Ese no es el problema. Vamos a ver el problema. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flauta, címbalo. ¿Por qué? Porque ellos estaban trayendo, y a su mejor entender, tenía David una desesperación por la presencia de Dios. Y amén, amén, y gloria a Dios. Pero la escritura te va a enseñar cómo se trae la presencia de Dios. La escritura te va a corregir. La escritura misma nos va a hablar qué es lo que pasa. Porque ahora mismito, David estaba danzando, y todo el pueblo con él, porque iban a hacer una gran obra. Iban a traer el arca. Pero pasó algo. Vamos a ver el pero. Y estamos en Segunda de Samuel, capítulo 6. Lea palabra para que deje las emociones fuera y se haga discípulo de la palabra de Dios. Lea y escuche. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió
y allí Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pero a Dios no estaban danzando. No era para Dios lo que estaban haciendo. No había gran fiesta del pueblo de Dios. No había gran... Pero ¿qué pasó aquí? Vamos al 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salteros, panderos, flautas y címbalos. Pero Dios hirió, Dios mató a Usa. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, la danza así se va. Mira, la escritura dice, se complacerá Dios con sacrificios de carneros, se complacerá Dios más que el obedecer su palabra. Yo no lo digo, lo dice la escritura, usted búsquelo. Yo soy temeroso de Dios, pero no de los hombres, ya no más. Entonces, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a David a casa de Obededón, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obededón. Hasta ahí, ustedes entienden. Entonces vamos a ir un poquito más adelante de la escritura y vamos a volver, que es el contexto que se saca. Y David, otra vez, vamos a ir ahí, David. El 14, 6, 14. Estamos en Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14. Y dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con efod. Ahora hay algo añadido. Ahora David tiene el efod. Entonces, mira cuál es el relieve para la iglesia, para el día y presente de hoy. Este David tenía su corazón puesto en Dios. ¿Amaba David a Dios? Lo amaba. Con todo su corazón, lo amaba. ¿Qué estaba haciendo David? Que es la enseñanza bíblica. David estaba buscando de todo corazón a Dios. Entonces, el efod en ese momento dado era para buscar la presencia. Dice que para eso Dios lo instruyó a los levitas, lo trajo y demás. Usted puede buscarlo, usted conoce algo de la Biblia. Lo único que es que está falto de complementar lo que sabe con lo demás, como Apolo. Tienen una parte, le falta complementarla y nunca la van a poder complementar si no le permiten al Espíritu, que es el que sabe de dónde uno está cojo, para enseñarles y completarlo. El único que nos puede llenar de lo que el hombre necesita no son estudiecitos, pero como siguen buscando, pero están buscando mal. El único que puede completar y hacer perfecto los caminos del hombre es el Espíritu Santo. Cuando se sumerge en la intimidad, Él sabe de qué estamos cojos y nos va a ayudar a romper con las ataduras, con las malas enseñanzas, con lo que el diablo ha venido impartiendo y con toda obra de nuestra carne. Pero eso es tarea del Espíritu Santo para los que aman a Dios. Pero volvemos, vamos a retomar ahí. Ahora David tiene el efod. Mira, David ama a Dios. Ahora bien, en esta sola escritura no está la razón que pasó, porque en ambas escenas Dios está, David, discúlpame, está lanzando que no es el problema. Pero el problema es uno, que Dios no va a pasar por alto, nunca. Y eso usted lo va a encontrar. Vamos a ir ahora a Primera de Crónicas, capítulo 15. Y esto es, vuelvo, lo que enseña la escritura. Si tú tienes los ojos para estar pendiente y dejarte de sentimientos, de estupideces y de emoción. Porque es que no es que tú traes presencia, aquí la presencia eso no es así. La presencia está en su palabra. La palabra es la presencia de Dios.
y el que la honra comerá de ella eternamente. El que la deshonra no verá los días del Señor. Estoy profetizando por el Espíritu, estoy profetizando lo que la palabra enseña. Ahora vamos allá. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 11. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, porque ese era su regocijo, él lo que quería era la presencia. Olvídate tú quieres esa presencia, como de lugar, pero ojo, como que de lugar, ojo con eso. Para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ay, mira qué lindo el 13, verso 13. Con lo que han buscado burlarse y atormentarme. Puesto que no la llevaste la primera vez en el Señor nuestro Dios, estalló en ira contra nosotros, ya que no, aquí está la aceptación de David, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Ordenanza es orden, mandato ordenado por Dios. ¿Entendió bien? ¿Se entiende bien la escritura, que es la que nos está enseñando? Ordenanza es un orden establecido primero por Dios. Entonces, aquí él está reconociendo cuál fue el problema. Si no hubiera sido un problema la ordenanza, Dios no mata a nadie. Pero porque Dios lo hizo. Porque no puede ser alterado la ordenanza de Dios. Las añadiduras y la celebración y la fiesta sí está bien, pero no y no. Tú no traes presencia. La presencia la trae la palabra enseñada, implantada de manera correcta. Es la palabra la que capacita, la que hace capaz, la que hace al hombre capaz para toda buena obra. Es la palabra, es enseñada e impartida de manera correcta. ¿Por qué Dios odia, abomina y aborrece? Porque están los burladores de la palabra y están aquellos que por hacer grupo, por hacer fama, por hacer dinero, por sentirse amado, por sentirse aceptado, pasan por encima el dedicarse a la palabra y conocer el carácter del que dicen que aman, pero no lo conocen, y empiezan a hacer las cosas que le hacen sentir bien, aceptado y amado, saltando lo primero, porque lo que salva es la palabra. Eso es lo que trae salvación. No puedes venir con ningún cuento. Entonces, por eso les vuelvo y les invito. Segunda de Samuel, capítulo 6. Usted lo puede ver en el mismo capítulo 6, pero hay una diferencia. Cuando fue instruido el hombre del Señor, entonces se hace completo. Y lo mismo le pasó a Apolos. Apolos tenía una porción, pero le faltaba. Entonces aquí dice, la palabra clave es ordenanza, porque él había violado. Y cuando se viola el orden de Dios, tú puedes brincar, tú puedes saltar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero Dios no está. Si no está la palabra de Dios y de manera correcta, tú no inventes, no sigas inventando. Ahora es que vamos a ir a introducir Dios odia, Dios aborrece y abomina. ¿Cuáles son esas aborreces? ¿Qué es lo que Dios aborrece? La hipocresía. La hipocresía, pero vamos a dejar que la palabra nos siga enseñando. Vamos a dejar que la palabra misma nos siga enseñando y vamos a ir a Zacarías 8. Y vino la palabra del Señor de los ejércitos diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo. Entonces,
Tú puedes comprender el celo que Dios tiene por nosotros. No sé si tú puedes entender, es que no estás entendiendo aún. Tú no estás entendiendo lo que la palabra y la escritura dice, que el Señor ha puesto dentro de nosotros su espíritu y que el Señor tiene un gran celo por lo que Él ha puesto dentro de cada uno de nosotros. El Señor ha puesto eso para tener un encuentro íntimo, personal con sus hijos. Eso no está para chistear. Por eso el Señor tiene un gran celo, porción, por lo que Dios ha comprado para Él. Pero no entienden aún que el celo es para estar con Él, con nosotros. Continúo leyendo. Sí, dice, a Sión con gran celo, y afirma la escritura asevera, sí, con gran furor la he celado, dice el Señor. Así dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Esto es lo que Dios quiere que se llame nosotros. Ciudad de fidelidad. Hay que serle fiel a Dios, serle fiel a Él, a su carácter, a su palabra. La fidelidad a Dios es la fidelidad a lo que tantas las escrituras a través del apóstol Juan nos enseña. Porque, ¿qué? Perdóname. Lo que Cristo enseña. Cristo estaba diciendo, si permanecen en mis palabras, entonces, y no dijo palabras. Usted lo puede buscar, déjame ver, yo lo tenía aquí. El Señor me lo dio, pero yo ni sabía que era para este momento. Es Juan, yo sé que es Juan. Déjame ver si lo consigo rapidito. Está la de Juan. Está en Juan, pero está bien, no es problema. No es problema. Pero ustedes lo saben. Dice, si permanecen y él no lo dice en plural, lo dice en singular, en mi palabra. Entonces son mis discípulos. En mi palabra. Porque es una. La palabra del Cordero es una. Él es el verbo. Él es la palabra. Él es el camino. Pero el diablo bien lo sabe. Y quiere que nos salgamos de su palabra. Por eso es que un poquito por aquí, un poquito por allá. La palabra dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay cosas que Dios pueda permitir, pero nunca va a permitir que a la palabra se le ponga levadura. Jamás Dios lo va a permitir. La palabra tiene que ser íntegra hasta el final de nuestros días. Bueno, es tanto así que Él dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca dejará de ser. Es que así es la solidaridad del Señor. Entonces, como el enemigo sabe que nuestra madurez y el crecimiento que necesitamos para permanecer en Él solo está en el crecimiento del conocimiento de Jesús, son todos los entretenimientos y todas las estupideces que busca para simplemente, ¿cuál es la estrategia? Ya lo hemos hablado. Yo te oprimo, o sea, el enemigo hace esto. Y no es que piensa, es que lo hace. Él oprime, él fatiga, él cansa, porque sabe que estamos en un cuerpo que se desgasta. ¿Para qué? Para evitar que tú puedas buscar lo que tienes que buscar, lo que cada uno de hijo de Dios tiene que buscar, el crecimiento del Espíritu Santo. No busques más, no sigas buscando, no sigas tirando, porque no es contra mí que peleas, sino es contra Dios que estás peleando. Tan te guste o no. Entonces, seguimos. Si no, sí, con gran furor la ha celado, así dice el Señor. Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Y esa es la promesa y eso ya es apocalíptico. Ese es el momento de los que han prevalecido.
permanecido en la enseñanza de la palabra de Jesucristo son aquellos que van a poseer esta promesa. Esta promesa no es sino prevaleciendo en la escritura de Jesucristo. Entonces, dice, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo, así dice el Señor de los ejércitos, aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con bastón en la mano por causa de sus muchos días, y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Así dice el Señor de los ejércitos. Sí, en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán y en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad, en fidelidad, en justicia. Ok, seguimos adelante. Ahora vamos a ver el carácter de nuestro Dios y las cosas que suceden. Proverbios 6, 16 al 19 establece las 7 abominaciones de Dios, las cosas que Dios aborrece, porque Dios sí odia, Dios sí aborrece y Dios sí abomina. Dice, 7 cosas hay que odia el Señor. 6 cosas, perdón. Estoy leyendo Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y vamos a ir de fondo, vamos a irnos apocalíptico ahora. Y vamos a ir a Apocalipsis 2, porque hay una palabra que la iglesia tiene que temblar, porque así lo dice Jesús, porque las iglesias tienen que temblar. Y está en Apocalipsis 2:23, literal, exactamente escrito. Pero lo voy a leer desde el principio, porque se está refiriendo a todo lo que ya él habló, las correcciones que él habló a las iglesias, que los charlatanes del presente de hoy son unos irrespetuosos que tienen por entendimiento basura, que no comprenden la seriedad del asunto y que creen y piensan que van a poder burlar lo que Dios dijo. Por eso dice que el que añada o quite del libro del Apocalipsis, todas las plagas le van a ser añadidas, dice el Espíritu del Señor. Porque con esto no se juega, brother. Pero vamos a impartir, a enseñar lo que la Escritura enseña. Y vamos desde el verso 1. Y presta atención, porque en el texto 23, Jesús lo resume, no deja ninguna iglesia afuera, porque esto es para hoy, para el presente. Y es lo que va, es lo que viene. Lo que viene es candela. Eso es lo que hay. ¿Te guste o no? Porque aunque no te guste, vas a pasar por ella. Porque así lo dice el Señor. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las obras que hiciste al principio. Para la iglesia de hoy, es que dejaste de buscar a Dios en español. Tan sencillo como eso. Ese es el primer amor. Ese es el único amor. Buscar la presencia, hacer locuras, buscarlo a Él en el secreto. Eso es lo que Él está hablando aquí. El secreto, secreto, secreto. Buscarme a mí, a mí, a mí. Eso es lo que Él dice. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Y si no te arrepientes, y sin embargo, y si no te arrepientes, verso 6, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, para aquellos y beneficio de los que no lo saben, la obra que al presente sigue y seguirá aborreciendo Jesucristo, la obra de los nicolaitas es la que Jesucristo asevera que aborrece, porque es una enseñanza dentro de la iglesia, donde han mezclado la palabra, han diluido, eran permisibles, dice que eran inmorales, dice eran libertinos, ¿ves? Y Dios nunca va a tolerar jamás que sus escrituras sean pervertidas. ¿Sabes? Como los charlatanes dicen, ¿no? Los tiempos han cambiado. Yo te necesito ajustar el mensaje. Yo necesito traer a la gente. Pues eso son estrategias de demonios, estrategias de hombres humanistas. Pero el Señor tiene su forma de hacer las cosas. Si primero honran al Hijo, como está escrito en el Salmo 2, para que la ira de Dios no se inflame, entonces por cuanto honran la palabra del Hijo y crecen en el Hijo, el Señor añade a aquellos que han de ser salvos. Pero como han violado sus ordenanzas por establecer ordenanzas de hombre como si fueran de Dios, es que no pasa, por lo cual se unen tanto porque quieren manipular y hacer ver que hay una unidad, pero la unidad es falsa porque el sello de Dios no está. El sello del Espíritu es el aumento. Ese es el sello distintivo del Espíritu Santo. Hay un crecimiento y no del error, y no del error, y no de las enseñanzas que yo quiero. El crecimiento es apostólico, el crecimiento es del reino, el crecimiento añade. Así que no, 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 no aprobado, no aprobado, no aprobado, no aprobado, no aprobado. No inventes, no inventes. No estás aprobado. Te profeticé y te vuelvo y te repito. Has sido pesado y te has hallado falto. Arrepiéntete, conviértete al Señor, porque todavía hay tiempo y el Señor te va a restaurar para que entonces puedas reinar juntamente con Él, podamos reinar juntamente con Él. Ha sido pesado, sí lo dijo Daniel, sí se lo dijo Daniel, y se lo dijo Daniel a aquel charlatán, pero ahora yo te lo digo por el Espíritu a quien corresponde. Entonces, seguimos acá. Pero tengo esto contra ti que, ya eso lo leímos. Dice, sin embargo, tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Seguimos. Y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, que en este caso es lo de la iglesia, lo mismo, es lo mismo, de los que se dicen ser cristianos, de los que se dicen ser seguidores de Cristo, de los que se dicen ser, pero no son, pero no son, dicen ser, tienen apariencia y hablan como tal, pero no enseñan como tal. Y ahí es donde se les cae la apariencia. No pueden enseñar por el Espíritu porque no tienen el Espíritu. Por cuanto no tienen o cayeron de la gracia de Dios, lo que enseñan son cosas herejes, cosas que no pasan, que no son las que el Cordero estableció. ¿Ves? Y dice,
los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No teman lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Escucha las advertencias. Y escribe el ángel a la iglesia de Pergamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, no lo había notado, verso 17 una vez más. Entonces, trate de ver el contexto escritural. Va a aprovechar esto que me fue ahora alumbradito. Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, si como muchos de los falsos y mentirosos que enseñan la escritura, si Jesucristo estuviera hablando literalmente y el uso de estas correcciones fuesen o hubiesen sido tiempo pasado en un término del único contexto literal y se hubiera referido literal únicamente a ese momento, no tuviera que hacer aseveración en varias cosas, porque cuando le abre, y lo vamos a ver también en el verso 23, y sabrá Dios en cuanto más, porque es que esto son cosas que el Espíritu añade y me va dando poco a poco, ¿verdad? Por eso la gloria sea para Dios, la gloria es para Él, tú sabes, estamos claros con eso. Aquí la sabiduría proviene de Dios, no de un hombre, ni tampoco de mis estudios, ni de estudio de nadie. La sabiduría es de Dios, punto, y se acabó. A Él sea la gloria. Pero cuando usted ve, usted va a notar que es precisamente ese hincapié muy fundamental para entender que no sacamos de contexto la escritura, que la escritura está plasmada para las iglesias del presente, que el Espíritu nos está hablando en este preciso momento. Por eso es que hay cosas que la teología o la doctrina o ciertas enseñanzas te pueden decir no, porque, y muchos que están a favor de la escritura literal, y muchos que están a favor de lo que el Espíritu, pero claro que hay una gama que los que se van por añadir o por más allá extenderlo, pueden caer en un error. Pero el balance, o más bien lo que centra, porque no es ningún balance, el Espíritu no hace balance ninguno. El Espíritu Santo lo que hace es que centra las cosas, ordena las cosas. No es un balance, porque no se está balanceando, él está sólido y él centra las cosas. Por eso es que por el Espíritu, nosotros los hijos, vamos a ser conducidos a poder conocer, no la verdad, se los he dicho, toda la verdad, porque la verdad la usa Satanás, aunque en él no hay verdad ninguna, pero como quiera, cuando él trae la escritura, la verdad que él habla no es de él, por tanto en él no hay nada de verdad, él es un maligno, toma un pedazo de la verdad para engañar con la verdad al pueblo de Dios, pero el Espíritu nos lleva a toda la verdad. Esa es la diferencia del estudiante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a desbaratar las poquitas verdades que han cogido para hacer una doctrina, cuando yo no puedo tomar una verdad y hacer una doctrina. La doctrina, el fundamento es Cristo. Y en él, de principio hasta el final, el completo, la suma de su palabra, en ella está la fidelidad de Dios.
en el completo de la escritura, es que yo me guardo a mí mismo como estudiante de la palabra. Los hijos de Dios nos guardamos a nosotros mismos. El Espíritu nos guarda cuando nosotros buscamos el completo. Tenemos que ser como los de Barea. No podemos decir que todo es santo, como tampoco podemos decir, claro, todo es malo. Pero hay que escudriñar las escrituras, amado. Hay que hacerse fiel una vez más del Espíritu Santo. Hay que volver a la palabra, hay que dejar la changuería y la estupidez de la libertad, de la gracia, de la fiesta. Déjate de hipocresía. Dios no está agradado. Dios no está agradado. No vengas con tu hipocresía de victoria. Dios no está agradado. Su pueblo está raquítico. Dios no está agradado. No está agradado. No seas hipócrita. ¿Cuándo van a dejar de ser hipócritas? No, deja de mezclar, de confundir al pueblo de Dios. Dios no está agradado. El agrado de Dios es Cristo. Esa es el agrado. Si su pueblo no hay crecimiento, no seas hipócrita. No seas soberbio. Entiéndelo. Así también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto. Y este era un hipócrita, como muchos hoy. Que pues, no, yo no voy a correr, yo lo dejo ahí y demás. Mira, si el Señor te dice, si el Señor te ha dicho que sus atrios son santos, que el lugar es santo, que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, y te dio el modelo, ¿cómo vas a corregir a la persona? Porque es que este es el problema. La hipocresía es el problema. Porque se han mezclado con los hombres y las culturas, donde se pretende ser bueno o mejor, más bueno que Dios. Si la escritura te dice, ve tú y él a sola, repréndele. No te escucha, ve, busca un testigo. No te escucha, dilo a la iglesia. No te escucha, tenlo por gentil. No seas más bueno que Dios. No seas más bueno que Dios. Tienes que velar por el pueblo. Tienes que velar por lo demás. Por no velar. Yo sé lo que digo. Yo sé lo que estoy diciendo. Por no hacer eso, es que muchos se van y abandonan la iglesia. Y se van y se van y se van. Y los propósitos de Dios hay en el aire. Aunque Dios levantará las piedras. Pero a ti te va a demandar, 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 a ti te va a demandar el Señor, porque puso a cargo, mal obrero, mal siervo. Tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte, se tiene que confrontar, se tiene que corregir. Ay, con amor, no me seas hipócrita. Si tú no amas la palabra, no amas la corrección, tú no tienes amor verdadero. Tú lo que tienes es hipocresía y que has sustituido el amor verdadero de Dios por el amor falso, caído, terrenal. Eso es lo que tú tienes. Amor falso, terrenal, caído. Hipocresía delante de los hombres. Pero delante de Dios estás caído. Porque no honras más a los hombres que a Dios. Y ese es el problema de este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo que lo dijo y está escrito el Señor. Tiempos peligrosos, amantes de sí mismos, aborrecedores, calumniadores y soberbios y todo lo demás. Ese es el tiempo que vivimos. Pero la alegría falsa y el contentamiento falso. ¿Entiendes? Pero esta es la palabra. Pero bueno, seguimos adelante. Yo no tengo problema. El problema lo tiene quien no se arrepiente. Ese tiene grandes problemas. Si no, vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe el 18. Y escribe el ángel de la iglesia a Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, que es el que pesa los corazones, al que nadie le puede engañar. El fuego es el que purifica,
el que pone al descubierto la hipocresía, la mentira, el engaño, la falsedad, lo diluido. Por eso el que tiene ojos como fuego, que va a traspasar todo hasta llegar a las intenciones originales de nuestros corazones, y él se hace y se describe, porque no se está haciendo, sino él se está describiendo, que no vas a poder tapar, que no vas a poder encubrir, que nadie va a poder tapar. Y dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, bronce bruñido, para que tengas temor, porque lo que él pisa lo desbarata, lo va a desbaratar, y ya no va a poder levantarse más. Por eso, bronce bruñido, ¿ves? Que también es un tesoro especial, ¿verdad? Pero es porque lo que él pisa, de allí no se va a levantar más. Como está Satanás, aplastado, y sus demonios, aplastados, vencidos, derrotados. Así es. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Mira para allá. Obras, amor, servicio, perseverancia. Que tus obras recientes son mayores que las primeras. O sea que este hombre no tenía la falta de ese amor. Pero tengo esto contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza. Ojo con esto, iglesia. Y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí está hablando del libertinaje y de muchas cosas que no conviene a los hombres. De muchas cosas, pero seguimos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas, ahora mira esto, ahí está lo del verso 23, para que veas que no es un error, primero, de interpretación, segundo, de traducción, porque aunque en otras versiones pueda que la S no está en los textos que hablamos anteriormente de las iglesias, porque conozco al diablo, yo sé cómo opera el diablo cuando es descubierto, a él no le gusta, y van a buscar, el diablo va a buscar lo que sea para desmentir la palabra del reino. Pero, como les dije, o más bien como el Espíritu nos dijo, enseñados por su palabra, la suma de su palabra. Por eso el verso 23, para romper toda duda, para romper toda duda que el diablo quiera traer, lo dice claramente, dice, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, escucha, porque la palabra es la que nos enseña, y sabrán todas las iglesias de la época de Juan. No sé, vamos a preguntarnos. Entonces Jesús solamente estaba hablando de las iglesias de la época de Juan. Sabes bien que no. Sabes bien que es para el tiempo donde estamos escuchándole la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Para este tiempo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y dice por mente. Mira cómo lo traduce, una traducción un poco más ampliada según el texto original. Los riñones, el hombre interior, dando la importancia de que él va a llegar a lo recógnito, que no hay área íntima, no hay área profunda donde él no vaya a examinar para ver si se halla a él o haya una mentira o cualquier cosa que no provenga de él. Eso es lo que está aseverando esta escritura. Dice, y los corazones, y os dará cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Y esto es para los de la mega revelación, lo sobrenatural, lo de los códigos de Da Vinci. Y me los estoy vacilando. Para los que usan mucho la palabrería, los códigos y todo eso. Para los hijos no hay código, papi. Eso no existe. Para los hijos se les es descubierto el reino de Dios.
Lo que pasa es que tienes que buscarlo y no ponerte como que tú eres el centro y el que más sabe, sino darle la gloria a Dios, que Él es el que sabe y Él es el que quiere llevar a que todos sepamos. ¿Viste? La cosa cambia. Ahí cambia todo el escenario. ¿Me entiendes? Porque ya no hacemos dioses a los hombres, sino al único y soberano Dios. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundas, las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga, no obstante lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y entonces, ¿por qué Dios está consternado? Salmo primero. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impío, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Vamos, desde tiempo antiguo, Dios ha dejado el fundamento bien claro. Y en la ley de Jehová está su deleite. No en nada más. Llámalo como quiera. Adoración, danza, predicar, oral, nada. Esto es insustituible. Lo único que le da carácter a los hijos es la intimidad y el conocer su palabra. Por eso dice Proverbios 9:10, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, pero no es hasta que entres en el conocimiento del Santísimo que se te va a adquirir, se te va a añadir la inteligencia para que entonces tus ojos sean abiertos. Porque cuando se recibe la inteligencia, tú puedes recibir palabras que al día de hoy no puedes recibirla, porque tú tienes una parte, tienes el temor al Señor. El temor al Señor te ha llevado a Cristo, pero el problema es que te falta conocimiento para que te añada inteligencia y tus ojos sean abiertos. ¿Viste? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Estamos claros. Entonces el salmista pudo expresarlo, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Y meditar no es ese meditar que ustedes piensan. Es escudriñar, es buscar, es instruirte, es permitir que el Espíritu te dirija, que te abra los ojos, que seas un amador de Dios, de su palabra, para que puedas crecer y conocer todo lo que Dios tiene para con tu vida, amado y amada. Por favor. Será como árbol, y entonces será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y su hoja no se marchita, perdón. Otra versión lo dice así. En todo lo que hace prospera, no así los impíos, que son como paja, que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá, perecerá. ¿Por qué serán plantados junto a aguas de reposo? ¿Qué significa eso? Que nada los va a conmover de la verdad, que el enemigo, el diablo no va a poder estremecer, no los va a sacar de allí, porque en la delicia, en la ley de Jehová, han hecho que sea su delicia. Entonces, concluyendo lo que Zacarías terminó, cuando ese verso 17 dice, no traméis en vuestro corazón el mal uno con otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, dice el Señor. Los hipócritas, los que admiten evidencia falsa, declara el Señor. Entonces, la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí diciendo, así dice el Señor de los ejércitos,
Entonces el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiesta alegre. Amad pues la verdad y la paz. Así dice el Señor de los ejércitos. Y será que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una irán a otra diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar el Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar el Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor, mire, y a Jerusalén. Ahora te digo yo estoy claro con lo que estamos impartiendo por el Espíritu. La connotación es, y así vendrán, porque ese es el tema ahí, sin miedo. Así van a venir a la iglesia. Olvídate que en el literal, sabemos que se refiere de la restauración de Jerusalén y todo esto. Es así, pero lo que Dios habla hoy es lo que Dios va a hacer con la iglesia del presente. Entonces el Señor, entonces habrá fiesta verdadera, donde el Señor volverá a llenar su casa y a traer del norte, del sur, del este y del oeste aquellos que hayan de ser, aquellos que hayan de ser para Él. El Señor los va a añadir. ¿Viste? Pero es bajo su ordenanza, no bajo los preceptos de hombre. Yo solo te estoy diciendo. Y los habitantes irán de un trono diciendo, vamos sin demora a implorar el favor del Señor y a buscar el Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar el Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor del ejército, en aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío diciendo, iremos con vosotros. Nota, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Puedes seguir haciendo la simulación, pero el sello del Espíritu es cuando Él añade los que han de ser salvos. Ese es el sello del Espíritu Santo. Entonces, Él los va a añadir y la gente va a correr, porque se va a correr la fama que Dios está en ese lugar. Que Dios está en ese lugar. Así son las cosas. Y esa es la palabra del Espíritu que tenía que dar para el pueblo de Dios y para todos aquellos, para todo el mundo que se arrepienta. Y luego usted va a buscar. Y vamos a finalizar leyendo esta escritura, pero usted, como buen estudiante de la palabra, usted va a buscar la escritura completa. Solo voy a leer 14 y 15. Y usted, esa es la tarea, la asignación que se les deja, para que el buen estudiante del Señor investigue. Se encuentra en Lucas 16, pero solo voy a leer 14 y 15. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él, como muchos se burlan de esta enseñanza, de muchas enseñanzas que hemos hablado. Y dicen lo que digan, a mí no me interesa, porque yo estoy sostenido por la gracia de Dios. Y para Dios es que predico, sobre todo para Él primero, para Él, que algún día permita el Señor y sea probado delante de Dios, porque para Él predico. Pero tengo que decir esto, porque son los mismos que hacen tropezar a muchos de sus hijos. Por eso usted va a saber, escuche, porque los hijos escuchan la voz de Dios. Usted va a saber. Pero dice, estos se burlaban de la palabra de Jesús. Y Él les dijo, vosotros sois los que se justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y el llamado es al arrepentimiento. Si te quieres seguir justificando, allá tú. Pero para aquellos que doblan su corazón, que se inclinan ante la voz del Espíritu Santo de Dios, en esta hora te invitamos a que humilles, a que te inclines, a que cierres tus ojos, a que te humilles delante de Dios
y reconozcas si las palabras tú les das cabida en tu corazón. Y ahí están, para que las investigues. Te hablamos de Segunda de Samuel, capítulo 6. Y me parece que el primer verso fue entre ellos el 14, pero es el capítulo 6, lo puedes buscar. Y después te hablamos de Primera de Crónicas. Ahorita al final te voy a dar todas las escrituras para que me puedas juzgar las palabras que me he dado. Pero solicita la asistencia del Espíritu Santo, ¿sabes? Porque es el único que te puede dar la luz para poder comprender las cosas. Pero ahora el llamado es al arrepentimiento. Así que si usted ha recibido, recibe esta palabra, solo tiene que decirle la verdad al Señor. Séale sincero, con honestidad. Mira que nadie está buscando burlarse de ti. A mí no me interesa. Nadie te va a ver en esta hora, pero sí los ángeles te están viendo. Sí el Señor está viendo los pensamientos que tienes en este mismo momento. Sí Dios te está viendo. Ese sí, al que de verdad nosotros necesitamos temerle temor. Y por eso yo te invito a hazlo de corazón, amigo, amiga, hermano, hermana. Hazlo de corazón. Aprovechate de este tiempo. Y dile la verdad. Y dile, Señor, tienes razón. Perdóname, Señor. Me aparté, tuve miedo, me dejé engañar, me dejé llevar por las emociones. Señor, parecía que la barca se hundía. Parecía que todos se iban y me iban a abandonar. Tuve miedo, Señor, y por eso hice lo que hice. Séle sincero y sincera. Señor, la barca se desplomaba. La barca, Señor, vino una tormenta. Tuve temor, Señor. Y hice lo que entendí que tenía que hacer. Dile la verdad. Dile la verdad. No tengas miedo. Si Él nos quiere hacer bien, si Él lo que único busca es podernos salvar, dile la verdad, me equivoqué, fallé, busqué los medios de llenar tu casa, he hecho lo que está en mi fuerza, pero hoy renuncio a mi seguridad y te pido que me perdones, Señor. Tuve miedo, o no, o hice esto porque así entendí, lo que sea, las razones que sea. Lo importante es que nuestro Dios está aquí, está donde tú estás y Dios está escuchando. Y Dios quiere, Dios lo único que quiere, Dios está, su negocio, el negocio de Dios es la restauración, papá, mamá, que estás escuchando. Eso es lo que Dios ama. Dios le pesa destruir. Cuando Dios destruye, o es para restaurar, o es para nunca más volver a levantar. Y yo sé que Dios en esta hora lo que está buscando es para restauración, porque ese es el negocio el cual Dios nos ha encomendado, el negocio de la restauración. Y por eso te pido, dile la verdad como tú la sientes. Señor, yo necesito que me restaure. Ayúdame porque no sé cómo voy a hacerlo. Ayúdame porque tengo temor, tengo miedo. Yo no sé cómo confrontar o enfrentar la congregación. Son muchos, Señor. Yo no sé cómo voy a hacer. Ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Te va a dar de nuevo, te va a dar la estrategia y te va a decir cómo lo vas a hacer poco a poco o a prisa. Él solo te va a dar las instrucciones, te lo va a decir. Si decides en tu corazón, ¿no has escuchado que el Señor dijo esto? Por cuanto has determinado tu corazón a entender, es que yo te doy las estrategias, es que yo estoy de tu lado y voy a escucharte. Por cuanto se lo dijo a Daniel y te lo dice a ti y me lo dice a mí, nos lo dice a todos sus hijos, por cuanto has inclinado tu corazón a entender, entonces yo me daré a conocer. Así dice el Santo, así dice el Señor, así dice el Espíritu de Dios. Así que no tengas temor, porque Dios ha escuchado nuestro clamor y Dios está de nuestro lado.
Dios no quiere que perezca el impío, el injusto. Dios quiere la salvación de los hombres. Entra en el gozo del Señor. Entra en la corrección del Espíritu Santo. Entra en las ordenanzas del Señor. Y entonces el gozo, entonces sí que estará. Amén. Padre, tú has escuchado los corazones de aquellos que se han humillado delante de tu presencia. Y yo sé, Señor, que ya está hecho. Ahora te pido por aquellos que aún no han conocido tu nombre, aquellos que todavía están gobernados por las tinieblas, Señor. Te pedimos que al escuchar este mensaje tú destruyas las tinieblas en ellos y el poder que el maligno ha tenido sobre cada uno de ellos. Te pido en esta hora, Señor Jesús, glorifícate. Y aquel hombre, aquella mujer que todavía están indeciso, temeroso, dale poder para creer al llamado de Jesucristo. Te pido en esta hora, Jesús, glorifícate. Y usted, amigo o amiga que está escuchando, si quiere convertirse verdaderamente, entregar su corazón al Señor, dígale, Señor Jesús, yo me entrego a ti en esta hora. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Confieso tu nombre, Jesús. Glorifícate y ven a morar en mí, Jesús de Nazaret. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón y de hoy en adelante renuncio a Satanás, renuncio a este mundo de maldad, renuncio a toda mentira, renuncio al placer, renuncio a todo por aquello de conocerte a ti. Te entrego mi vida y creo que moriste por mí, por el mundo entero. Llevaste mi maldad, mis pecados a la cruz del Calvario, pero al tercer día dice la Escritura que resucitaste con poder y yo lo creo. Y Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre que nos ha sido conferido, que es tu nombre, Jesucristo. Y estás sentado a la diestra del Padre como nuestro intercesor. A ti será gloria y entrego mi corazón, renunciando a todo por ti, Jesús. Ven y mora conmigo. En el nombre de Jesús me declaro salva, me declaro salvo, me declaro hecho hijo de Dios, hecha hija de Dios en esta hora. Amén. Padre, gracias te damos por el privilegio de llevar tu palabra. Recibe toda la gloria y toda la honra, todo poder y todo sea para ti, Señor mi Dios eterno. Glorifícate, Padre eterno. Gracias por estos que han confesado tu nombre. Fortalécelos en el poder de tu fuerza. Añádele tu gobierno, Señor. Añádele tu gobierno, Padre amado. Y sean ellos, Señor, llenos completamente, Señor mi Dios, de todo poder y de toda gracia que necesitan para estar de pie delante, Señor mi Dios, de nuestros enemigos. Señor, te pedimos en esta hora, Señor mi Dios eterno, que sea usted obrando como bien usted lo ha dicho, Señor mi Dios eterno. Y dice el Señor, entonces, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a la lujuria. Y ese reino ha sido despojado por medio de la grandeza de la aceptación de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la confesión de los pecados que se ha hecho. Así que no permita, amado y amiga, amigo y amiga, amado y amada, que reine el mal, el pecado en vuestros cuerpos, sino ríndase ante la salvación que está aquí, que está allí en donde usted está, por el llamado que Jesucristo le hace. No permita que esta transmisión se acabe, aún no permita eso, rinda su corazón, aproveche y ore. No que no pueda usted orar, no que no pueda ser escuchado, no, porque Dios está presto en todo tiempo, en todo momento está el Señor presto sus oídos para aquel que levanta clamor y lo busca de todo corazón. Pero aprovéchese, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar si el Espíritu te está llamando ahora mismo y te está diciendo no reine el pecado en vuestro cuerpo, la lujuria, no reine el pecado más? Ríndete ante el señorío de Jesús y dile, Señor, yo renuncio al reinado del pecado, a lo que me dominaba, yo le entrego a la cruz, perdóname, me rindo a ti,
renuncio a la lujuria, renuncio a la fornicación, al adulterio, a la adivinación, a la brujería, renuncio a toda adivinación, a poder de Satanás. Yo renuncio a todo, a riquezas, a todo, con tal de tenerte a ti, Señor. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti en mí. Ayúdame porque eres el único que rompe con todo ese reino. Ya lo hiciste con el reino del pecado. El poder que tenía el pecado sobre mí ya no lo tiene más. Porque yo te he confesado y te confieso, Jesucristo. Así es que se destruye el reino el poder del pecado es destruido para toda persona que acepta que Jesucristo es su Dios y que le dice: Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, tú eres el Hijo de Dios y eres Dios. Y quiero que tú me gobiernes en el nombre de Jesús. Y yo soy salvo, y yo soy salva. En tu nombre, tú has vencido el poder que el pecado tenía sobre mi vida. Tú has vencido. Y yo soy vencedor en ti, en el nombre de Jesús. Dígaselo con toda certeza, dígaselo. No tenga temor, que lo que antes le dominaba no le va a dominar más, porque Jesucristo lo ha libertado en esta hora. Jesucristo te ha libertado, nos da el poder para lo que antes éramos vencidos por el pecado. Por el nombre de Jesús, ya no seremos vencidos más. No seremos vencidos más, porque Jesucristo ha roto el poder del pecado en nuestras vidas. Así son los hijos de Dios. Así son, esa es la victoria de los hijos de Dios. Que el pecado no reine más en nuestro cuerpo mortal. No puede reinar más, porque lo echamos fuera por la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Recíbalo con poder y autoridad, porque eso fue una añadidura del Espíritu Santo que se encuentra en Romanos capítulo 6, verso 12, me parece. Me lo proyectó mientras orábamos. Así que gracias, Espíritu Santo de Dios. Amado, Dios te bendiga. Como te prometí, te voy a narrar las escrituras que tocamos para beneficio de todos aquellos que se han añadido en este momento. Las escrituras se encuentran, las primeras que tocamos es segunda de Samuel, capítulo 6. Usted puede ver, dimos énfasis en el verso 5, que esa fue la danza de David, aun cuando habiendo él danzado, Usa murió. Versículo 14, que fue lo que más le dimos, ¿verdad? Prioridad, después de, pero lea el capítulo completo para que pueda comprender el trasfondo de lo que hemos hablado. Segunda de Samuel, capítulo 6. Luego tocamos Primera de Crónicas, capítulo 15. Y entre el capítulo 15 hablamos sobre específicamente verso 11 al verso 13, donde se encuentra, en ese verso 13 está la raíz, que fue lo que se violó. Y lo que se violó fueron las ordenanzas. Él tuvo que escudriñar las leyes, las escrituras, tuvo que buscar al Señor en esa, a ver, y ahí fue que recibió la luz. ¿Está bien? Zacarías, leímos Zacarías 8, aunque lo leímos al principio del verso 1 hasta el 17, luego lo completamos del verso 17, lo retomamos hasta el verso 23 completo. Leímos Proverbios 6, del 16 al 19, Apocalipsis completo, el capítulo 2, dándole énfasis en ese verso 23. Ahí es donde está el énfasis crucial. Leímos el Salmo primero completo, leímos no completo, que fue la asignación que le dejamos por el Espíritu, Lucas capítulo 16, para que usted pueda entenderlo, debe de leerlo completo, aunque leímos solamente el verso 14 y 15. Pero para poder comprender la burla que estos canallas tenían y cuál era lo que el Señor trataba de insistir para ganar almas, debe de leer Lucas 16 completo. Va a ver que en el verso 16 en adelante, él empieza la enseñanza del joven rico. Y esto es vital en este tiempo. Así que léalo como tarea. Va a ser de bendición para ustedes y para todos nosotros. Hasta esas fueron las escrituras que hemos leído. Amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si has entendido que este tiempo y esta escritura han sido
cónsono para con lo que Dios está haciendo en tu vida, bueno, pues dale toda la gloria a nuestro Señor y Salvador. Si alguno llegó ahora y se lo perdió, vaya al principio de este video, puede verlo. Y aquellos que quieran seguir o quieran ver nuestras enseñanzas se encuentran, o más bien, corrijo, las enseñanzas del Espíritu de Dios a través de este siervo. Puede entrar en el canal en YouTube bajo Evangelistas Javier Torres Molina y allí usted va a encontrar todas las enseñanzas al pie de las Escrituras. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. En un tiempo que vas, así es, así va a ser, si Dios lo permite, que el Señor nos ha dado, Dios mío, enseñados por su palabra. Enseñados por su palabra. Enseñados por su palabra. De ahora en adelante, si Dios me lo permite, ese va a ser ese tiempo, el tiempo que estemos reunidos, así será, enseñados por su palabra. Amén. Dios te bendiga.